Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, pues hoy continuamos con el tema que llevamos estas últimas semanas de aumentar la fe, ¿vale? Y con el objetivo de eso mismo, de que aumentemos la fe. Y yo quiero preguntar, ¿cómo va vuestra fe? ¿Ha subido? ¿Ha aumentado? ¡Amén! Vamos a la primera. Bueno, pues estas semanas pasadas hemos estado viendo que lo primero de todo es que tenemos que ser conscientes de que necesitamos aumentar la fe para enfrentarnos a todos los problemas y todos los retos que nos van pasando en la vida. Y una vez que somos conscientes de eso, hemos estado viendo algunas herramientas. Hemos visto la herramienta de recordar las bendiciones pasadas. Hemos visto que también necesitamos profundizar más en la palabra. Hemos visto que necesitamos perseverar en los retos. Tenemos que pedir por más fe. La semana pasada vimos que animarnos unos a otros también nos aumentaba la fe. Y el punto que vamos a ver hoy es imitar la fe de otros. ¿Y qué es lo primero que necesitamos para comenzar a hacer esto, para comenzar a imitar la fe de otros? ¿Qué creéis que es lo que nos hace falta? Otras personas, sí, evidentemente. Pero lo primero que necesitamos es tener humildad. Tener humildad y reconocernos que no somos perfectos, que no somos superiores a otros, que no somos mejores que otros, sino que tenemos que ser capaces de poder reconocer todos los fallos y todas las carencias que tenemos y cómo otras personas pueden ser mejores en otros para poder fijarnos en ellos, ¿no? Tenemos que ser realistas y ser capaces de tener la suficiente autocrítica. Si no, es imposible que mejoremos. Es como si hubiese dos establecimientos, uno enfrente de otro, y vemos que uno está lleno y está vendiendo constantemente y al dueño le va fenomenal. Y sin embargo vamos enfrente, hay un establecimiento igual, que se dedican a lo mismo. Este está vacío y a duras penas llegan a fin de mes, ¿no? Pero sin embargo vas a acercarte a este señor, al del segundo local, y le preguntas cómo ve el tema, ¿no? Y te dice, no, pero es que este hombre de enfrente es que tiene mucha suerte, pero el que sé del negocio soy yo. No parece una postura muy realista, ¿verdad? ¿Qué debería hacer esta persona para que su negocio funcionara mejor? Imitar al otro, ¿no? Imitar a ver qué es lo que está haciendo el otro mejor de lo que estoy haciendo yo. Si yo no vendo nada y él vende todo, ¿será que él está haciendo algo mejor que yo, no? Entonces, debe imitar, ¿no? Y he estado mirando la definición de imitar en el diccionario y dice que imitar es esforzarse por hacer algo de la misma forma que otra persona. Con lo cual, imitar requiere esfuerzo por nuestra parte. Esta persona que quiere imitar al otro establecimiento para vender más, ¿qué tendrá que hacer? Pues imitar la forma de vender de la otra persona, imitar cómo trata a las otras personas, imitar la decoración, quizás, ¿no? Cambiar la decoración, no sé, tendrá que hacer ciertos cambios y esos ciertos cambios le van a suponer un esfuerzo. Y eso mismo nos puede pasar también con otros hermanos de la Iglesia. Podemos ver que nos comparamos con otro hermano y vemos que el otro hermano pues le va todo fenomenal en la vida, que tiene muy buen trabajo, está siempre bien espiritualmente, está siempre gozoso, es guapo, está fuerte, ¿no? Y podemos reaccionar de dos formas. Podemos reaccionar bien, con envidia, y pensar que si su situación es que es mucho más sencilla que la nuestra, ¿no? Él tiene más suerte que tú. Pero también lo que podemos hacer es imitar a la otra persona o acercarnos a ver
a ver a la otra persona qué es lo que hace para estar así, ¿no? Igual en ese momento, cuando nos acercamos a hablar con esta persona, pues nos damos cuenta de que para tener el trabajo que tiene ha estado más de 10 años estudiando. Podemos ver que para estar bien espiritualmente a lo mejor se levanta todos los días temprano para orar. Igual podemos ver que incluso cuando está cansado y no se siente bien, pues hace un esfuerzo para hacer sentir que a los demás mejor, para animar a los demás, ¿no? Podemos ver a lo mejor que para estar más fuerte, pues hace todos los días gimnasia. Podemos ver que a lo mejor para ser más guapo, bueno, eso no tiene remedio. Si somos feos, nos quedamos así. Nos podemos vestir mejor o hacer cirugía, pero eso no tiene apaño. Pero para alcanzar el resto sí que podemos copiar, ¿no? Podemos ver cuáles son las ventajas o esos puntos fuertes que tiene otra persona y ver qué es lo que hace esta persona para estar así, ¿no? Y yo os pregunto que nosotros, ¿qué estamos haciendo para estar bien espiritualmente? ¿Estás haciendo algo? Si quieres imitar a esta persona, debemos ser conscientes de que nos va a suponer un esfuerzo, ¿no? Pero tú, ¿cómo quieres que esté tu local espiritual? ¿Lleno de gente y haciendo negocio constantemente? ¿O quieres que tu local espiritual esté vacío y que te cueste a duras penas llegar al final de mes? Y todo esto depende de uno mismo. Depende de ti, de cómo estás tú espiritualmente, no depende de nadie más que de ti. Es muy fácil, muchas veces nos pasa, yo creo que a todos, ¿no?, que echamos balones fuera. Echamos la culpa siempre al entorno, ¿no? Es que no me siento cuidado en esta iglesia. ¿Has pensado alguna vez eso? ¿Te ha pasado? O piensas, es que yo no veo amor en esta iglesia. O si piensas, es que este sistema que hay instaurado en esta iglesia no me deja crecer espiritualmente. Es que hace luchar a mi conciencia. ¿Os suenan estas frases? ¿Y qué son todas estas frases? Excusas. Son excusas porque realmente lo que no queremos es esforzarnos. Lo que queremos es que cambien las cosas sin que nosotros hagamos nada. ¿Y qué pasa si tú no haces nada? ¿Qué es lo que va a pasar? Si tú no haces nada, ¿qué es lo que va a pasar? Con toda seguridad no va a pasar nada, ¿no? Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos, para cambiar, para poder imitar? Esforzarnos. Pues aquí empezamos con el primer punto. El primer punto de hoy es imitar a nuestros líderes. Vamos a leer la siguiente escritura. Está en pantalla, Hebreos 13, del 7 al 8. Hebreos 13, del 7 al 8. Y dice, acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La carta de Hebreos está dirigida a los judíos que en esa época se habían convertido al cristianismo, pero por la presión social que tenían del resto de los judíos, habían vuelto a caer en el legalismo y a confiar en los ritos judíos, no a confiar en la gracia de Dios, ¿no? Y aquí está diciendo el autor que recuerden a los líderes. Está hablando en pasado, está hablando de los líderes o bien que se han muerto o bien que ya no están con ellos. Y el autor lo que nos está diciendo, si nos fijamos, es que ¿qué tenemos que imitar de ellos? Imitar la fe. Y nosotros debemos hacer lo mismo exactamente. Debemos imitar la fe de todos estos maestros que aparecen en la Biblia, Pablo, Juan, Pedro, no solamente de esos, sino también de los líderes que tenemos aquí en la iglesia, los líderes que tenemos en esta iglesia y otros líderes que podemos
que podemos encontrar en otras iglesias, ¿no? Todos ellos nos pueden servir de guía, ¿no?, para poder imitarles. Me gustaría pedir ahora a los líderes de esta iglesia, al grupo de liderazgo y a los líderes de los distintos grupos, que se levantasen para que todos los podamos ver. Les voy a pedir este favor, sé que no es muy agradable, pero os pido por favor que os levantéis. Vamos, un aplauso para ellos. Y todas estas personas, yo sé que no son perfectos, ¿verdad? Bueno, Chamo es el que está más cerca de la perfección. Pero sin embargo, todos ellos, gracias por sentar, todos ellos tienen algo en común. Todos ellos sacrifican su tiempo para servirnos. Y eso es digno de elogio. Yo quería pedirles desde aquí un fuerte aplauso por ese tiempo, ¿no?, que nos dedican. Y la pregunta es, al resto de todos nosotros, ¿cuánto tiempo dedicamos de nuestro tiempo a servir a los demás miembros de la Iglesia? ¿O es que somos de los que preferimos que nos sirvan a nosotros? Pues si somos de este último grupo, del que queremos que nos sirvan a nosotros, os tengo que decir una cosa, eso no es cristianismo. Cristianismo es darse por los demás. Cristianismo es morir a uno mismo y darse por los demás. Eso es cristianismo. ¿Amén? ¿Estás dispuesto ahora tú a sacrificar de tu tiempo para darle a tus hermanos? Me gustaría escuchar una respuesta. ¿Estamos dispuestos a eso? Sí. Amén. ¿Y qué deberíamos hacer para esto, no? Quizá deberíamos acercarnos a hablar con ellos, a hablar con nuestros líderes, interesarnos de cómo Dios ha transformado sus vidas y así poder entender qué es lo que les ha llevado a tener esa responsabilidad, ¿no?, a asumir ese rol. Porque todos los que estamos en esta iglesia, todos, absolutamente todos, estamos llamados a ser líderes de alguna forma o de otra. Y por tanto debemos imitar la fe que tienen ellos para nosotros hacer exactamente lo mismo que ellos hacen. Un punto muy importante de esta iglesia, de esta escritura, es lo que estaba diciendo antes, que dice que lo que debemos es imitar la fe. No debemos imitar su forma de ser, no debemos imitar la forma de actuar o la forma de pensar. No, eso no es lo que hay que hacer. Lo que tenemos que imitar es la fe que les ha llevado a lo que están haciendo. ¿Amén? Porque los líderes que tenemos, los líderes del mundo, estos pueden cambiar. Hoy tenemos unos líderes, mañana podemos tener otros líderes. O bien estos líderes se pueden descarriar e irse de la iglesia. Nadie está exento de que pueda pasar eso, ¿no? Pero no porque sean nuestros líderes, nosotros tenemos que hacer lo mismo que ellos. Nosotros no tenemos que descarriarnos, ¿no?, de la misma forma, ¿no? Porque realmente lo que nosotros, a quien seguimos, quien es nuestro guía, es Jesús. Y en el versículo 8 dice, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús no cambia. Todo lo demás cambia, pero Jesús no cambia. ¿Amén? Amén. Segundo punto que quería ver hoy es imitar en cadena. No sé si habéis visto en YouTube, hay algunos vídeos de la cadena Favores. Bueno, que es una persona pues ayuda a alguien en alguna cosa, ¿no? Entonces otra tercera persona ve lo que está haciendo esta persona y algo le mueve en su corazón y ayuda a otra persona. Otra persona ve lo mismo y ayuda a otra persona, ¿no? Vemos cómo de un pequeño hecho que sucede al principio, ¿no?, cómo va expandiéndose, ¿no?, y cómo puede tener un efecto en cadena, ¿no? Es como el efecto mariposa, ¿no? Un alete de una mariposa aquí puede provocar un terremoto en el otro lado del mundo, ¿no? Pues algo parecido es el hecho de imitar, ¿no? Si yo imito a alguien de esta iglesia, imito a Carlos, que está aquí delante, ¿no? Le imito en algo que
que yo creo que él puede hacer bien. Y otra tercera persona ve ese ejemplo en mí, ahora no es en Carlos, sino que lo que está viendo en mí, y lo pone también en práctica. Otra persona puede hacer lo mismo. Y si eso que estoy yo viendo de Carlos, estoy poniendo en práctica lo que veo en Carlos, lo que veo en Bernie, y entre todos vamos copiándonos y nos vamos imitando, o sea, el impacto que podemos tener como iglesia, porque todos funcionaríamos como un engranaje, ¿no? Imitándonos los unos a los otros, funcionaríamos como un reloj suizo, ¿no? Sí. Realmente eso tendría un impacto en la sociedad impresionante, ¿no? ¿No creéis? Vamos a leer la siguiente escritura, 1 Corintios 4, del 16 al 17. Y dice, por tanto, os exhorto a ser imitadores míos. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes en cada iglesia. En esta carta, Pablo está escribiendo a los Corintios como él se tiene a sí mismo como padre de la fe de ellos, porque él fue el que llevó, el que empezó a evangelizar en esa ciudad, ¿no? Él se considera así, por eso está hablando de Timoteo también como su hijo. No era su hijo carnal, pero sí era su hijo en la fe. Timoteo había aprendido todo lo que sabía de Pablo. Y fijaos lo que dice al principio. Dice, sed imitadores míos. No está diciendo, sed imitadores de Timoteo. Y lo más normal en este contexto, ¿no? Es que Pablo hubiese dicho, imitad a Timoteo, que es al que estoy enviando. Si fuese Pablo, pues diría, imitadme de lo que yo estoy haciendo. Pero él dice, sed imitadores míos, pero os envío a Timoteo. Sí. Es curioso, ¿no? Y es curioso porque Timoteo realmente lo que era un gran imitador a Pablo. Entonces, si ellos imitaban a Timoteo, estaban imitando a Pablo. Y Pablo era un gran imitador de Jesús. Con lo cual, si los corintios imitaban a Timoteo, estaban imitando a Pablo y por consiguiente estaban imitando a Jesús. Amén. Y eso es lo que nos pasa a todos cuando también imitamos a otro hermano que hace algo espiritual mejor que nosotros, ¿no? Si él está mejor que nosotros espiritualmente en cualquier área y nosotros le imitamos, lo que estamos haciendo es acercarnos a Jesús. Amén. Y el tercer punto es que todos debemos ser un ejemplo. Y tú dirás, yo no soy líder de la iglesia y me acabas de decir que tengo que imitar a los líderes de la iglesia. Yo no soy líder, con lo cual no debo tener esa responsabilidad. ¿Pensamos eso? Pues vamos a leer la siguiente escritura, a ver qué nos dice la Biblia. Segunda de Tesalonicenses 3, del 8 al 10. Dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. No porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a vosotros, a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. En este versículo Pablo se está refiriendo al trabajo, porque había ciertas personas de la iglesia de tesalonicenses que no querían trabajar y se aprovechaban de la caridad de la iglesia. Y si os dais cuenta, según lo que está diciendo aquí Pablo, esto no era algo que estaba pasando en ese momento, sino que era algo que era típico de esa iglesia, que venía de antes, ¿no? Porque él estaba diciendo que cuando él estaba allí, él trabajaba no porque nadie se lo exigiera, sino él trabajaba porque, como existía ese problema, como había gente que no quería trabajar, porque como allí se repartía en las iglesias, se repartía todo el dinero y la gente, pues había muchas personas que se aprovechaban de esto y viven de la caridad. Entonces, Pablo, para evitar esto, se puso a trabajar. Se puso a trabajar para él mismo ser un ejemplo. No porque nadie le obligase, ¿no?
porque él ya estaba trabajando, él trabajaba para la iglesia, él sí tenía a lo mejor derecho a poder vivir de la iglesia, pero sin embargo no lo hacía, y no lo hacía para ser un ejemplo, ¿no? Y de esta forma, si lo ponemos en el contexto que estábamos hablando antes del liderazgo y de su ejemplo, si una persona que está siendo un ejemplo para nosotros y está dando de su tiempo para servirnos a nosotros, esto nos está sirviendo para que nosotros lo imitemos. Entonces quiere decir que nosotros debemos imitar eso. Debemos tener esas responsabilidades también con la Iglesia. Debemos tener esas responsabilidades porque, según lo que dice Pablo es radical en esto. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Es decir, si alguien no quiere servir, tampoco tiene derecho a ser servido. ¿Amén? Esto es algo bastante radical, pero el cristianismo es radical. El cristianismo es esto. El cristianismo es removernos y no quedarnos sentados de brazos cruzados a que nos den de comer. El cristianismo es: voy a trabajar junto con mis hermanos, codo a codo, para que todos tengamos de comer. Amén. Porque no podemos esperar de otros lo que nosotros mismos no estamos dispuestos a dar. Amén. El último punto, el cuarto, es que imitar también tiene el valor de que nos ayuda a perseverar. La vida del cristiano puede ser, en momentos puede ser dura y hacerse larga, ¿no? ¿Quiénes de los que estamos aquí en algún momento no hemos pensado en dejar la iglesia porque no nos sentíamos motivados? Quizás las personas que se acaban de bautizar pueden pensar: no, esto a mí no me va a pasar. Pues es muy probable que te pase. Yo pensé que a mí no me iba a pasar, y a mí me pasa. A mí me pasa. Yo hay veces que no me siento con fuerzas para seguir para adelante. Y hay veces también que la Iglesia nos provoca sufrimiento. Hemos pasado una época que hemos tenido mucho sufrimiento en la Iglesia, ¿no? De incluso doler el corazón y decir: yo no aguanto esto. O sea, yo prefiero vivir aislado, prefiero no estar en la Iglesia para que todo esto que está pasando no me afecte. Pero, sin embargo, lo que tenemos que hacer en esos momentos es perseverar. En esos momentos lo que tenemos que hacer es imitar a otras personas. Imitar a las personas que sí que están viniendo a la Iglesia, a las personas que están teniendo las fuerzas. Si a nosotros nos flaquean esas fuerzas, imitemos a las personas que tienen fuerza, ¿no? Que nos ayuden a perseverar. Hay veces que podemos sentirnos que venimos a rastras a la Iglesia, pero sin embargo venimos. Y eso a veces puede parecer que no estamos sintiendo, no nos sentimos alimentados espiritualmente, que vienes y vienes y te vuelves a ir exactamente igual que estabas. Pero yo te animo a que si te pasa eso, si estás en esa situación, que continúes, que perseveres. Porque si lo hacemos, el gozo de ser cristiano va a volver. Antes o después va a volver. Todos los que hemos sentido eso, después ha vuelto ese gozo. Podemos saber que eso es así, ¿vale? Amén. Vamos a ver una escritura que está ahí en pantalla, Hebreos 6, del 11 al 12. Y dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredarán las promesas. Como dice la Escritura, siendo imitadores de la fe y de la paciencia de otros, vamos a heredar las promesas. Amén. Y en conclusión, por lo que hemos estado viendo hoy, vemos que uno de los trucos
que nos da la Biblia y que más funciona en la vida cristiana es imitar. Imitar lo que tenemos enfrente, imitar a nuestros hermanos, imitar las fortalezas de los hermanos. Vemos algo que un hermano hace bien, vamos a cogerlo, vamos a agarrarlo y vamos a hacerlo nuestro. Eso es lícito. No pasa nada, no somos menos porque estemos imitando a otro, no tenemos menos personalidad porque estemos imitando a otro. Esto nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Hace unos años yo empecé a estudiar un módulo un máster de diseño gráfico y yo tenía en la cabeza que tenía que ser un genio. Para ser un buen diseñador tenía que ser un genio, tenía que ser el más original, tenía que no mirar lo que hacían otros, sino coger, destrozarme la cabeza para hacer algo propio, algo que fuera único, algo mío, personal. Y en este curso aprendí que eso es una tontería. En ese curso mi profesor decía que genios en el mundo hay muy pocos, pero que luego después de los genios estaban los grandes diseñadores. Y los grandes diseñadores lo que hacían era imitar a otros diseñadores y hacer o parecer que no lo estaban haciendo. Eso es un gran diseñador, ¿no? Alguien que coge cosas de unos y de otros, las hace propias, las transforma y parece que son nuevas. Eso es realmente lo que hay que hacer. Desde entonces, desde que escuché eso, yo lo empecé a poner en práctica y me di cuenta de que eso funciona, de que esa es la mejor forma, la forma más efectiva de progresar, ¿no? De aprender y de evolucionar. Y lo mismo lo podemos hacer en la vida cristiana. Si nos empeñamos a imitar a otros grandes cristianos, ¿qué es lo que va a pasar? Que probablemente nos convirtamos en un gran cristiano, ¿no? No hace falta tener muchos estudios bíblicos para conseguirlo. Lo único que tenemos que hacer es imitar. Debemos observar a nuestros hermanos de esta iglesia o de cualquier otra iglesia, ver cuáles son sus fortalezas. Recalco sus fortalezas, porque somos todos muy buenos en ver las debilidades. Uy, es que este no sé qué, es que el otro hace no sé cuántos mal, es que este no viene a la hora, es que no sé cuántos. No es eso lo que hay que mirar. Lo que tenemos que mirar es lo que sí se hace bien. Eso es lo que hay que mirar. Y cuando vemos a alguien que hace algo bien, lo cogemos y lo imitamos. Hay que ser positivos. Si vemos a un hermano que tiene una gran pasión por Jesús, imítalo. Si ves a un hermano o una hermana que siempre está gozosa, imítalo. Si vemos a un hermano que está siempre evangelizando, como esos hermanos que vinieron este verano pasado y estaban todos los días en la Complutense y hablando y haciendo charlas, y esto era impactante, imitémoslo. ¿Y qué más cosas se os ocurre que podemos imitar de otras personas? ¿Qué otras áreas? No sé. La hospitalidad. ¿Vemos a alguien hospitalario? Imítalo. Hazlo igual o mejor. ¿Qué más? El agradecimiento. Si vemos a un hermano agradecimiento, imítalo. Sé agradecido. ¿Qué más? Paciencia. Vamos a ser pacientes. ¿Qué más se nos ocurre? Oración. Amén. Eso es. Cuiden a nuestros hijos. No lo sé, hay muchas cosas que podemos ver, que podemos imitar de otros hermanos, ¿no?, de la Iglesia. Vamos a buscar a esas personas que nos inspiren, porque necesitamos eso. Necesitamos gente que nos inspire y necesitamos inspirar a otras personas. ¿Amén? Y para esta semana tengo un reto. Tengo un reto que hemos dicho muchas cosas, pero dispersarnos tampoco es bueno. Hay que coger dos cosas. Vamos a buscar a dos personas cuya fe admiras, que hacen algo que lo hacen realmente bien, ¿no? Vamos a buscar esas dos personas y vamos a estudiar cómo podemos imitarlas.
y vamos a ponerlo en práctica. Amén. Muchas gracias.